Hola amigos de Academia Emociones, nuevamente estamos aquí, feliz de poder tener un nuevo entrevistado. Hoy día estamos con Andrés Oquino, él es médico cirujano, especialista en fitoterapeuta y bueno, él nos tiene que dar una tremenda presentación porque hace muchas cosas y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes un ratito. Tú haces medicina antroposófica. Claro, yo estudié medicina, llamémoslo universitaria, en la Universidad de Santiago, y en paralelo tuve ya no digamos suerte, tuve la fortuna en realidad de que mis padres me permitieron estudiar algunas otras cosas en paralelo y tuve la posibilidad de estudiar terapia floral, estudiar fitoterapia, homeopatía. Y una vez que terminé la carrera, se dio la primera formación en medicina antroposófica. Y eso fue después al año de haberme titulado. Eso fue como el inicio un poco de las cosas Y que he estudiado. contémosle a las personas qué es lo que es la ¿Qué es la medicina medicina. Sí, antroposófica? porque La medicina antroposófica es una corriente terapéutica que viene de una ciencia espiritual que se llama antroposofía, ¿ya? Que mucha gente conoce la antroposofía principalmente por una de sus ramas, que es la pedagogía Waldorf, ¿ya? Los colegios Waldorf, que son colegios que la gente conoce como alternativos, nacen de esta ciencia espiritual llamada antroposofía, que la desarrolló un filósofo que se llamó Rudolf Steiner, ¿ya? Y este filósofo eh, parte de la convicción, de la idea que el ser humano en su desarrollo espiritual, como espíritu en el plano físico, iba a necesitar que las diferentes áreas de la vida se eh, evolucionaran a la par con el ser humano. O sea, el ser humano en el futuro iba a tener ciertas necesidades y las diferentes áreas del conocimiento iban a tener que acompañarlo en ese sentido, ¿ya? ¿Y qué sucedió? Diferentes áreas como la pedagogía, la medicina, las artes, la economía, la agricultura, por dar algunos ejemplos, se ampliaron desde esta perspectiva. En el caso de la medicina antroposófica, un grupo de médicos se acercan a Rudolf Steiner y le piden que les dé las directrices para ampliar el conocimiento médico. Entonces, la medicina antroposófica es una forma de hacer medicina que parte de la medicina que uno estudia en la universidad y se amplía desde este punto de vista que se llama científico espiritual, que es la antroposofía. perfecto. Será como conectarnos un poco más y salirnos de este foco que hoy día tiene la medicina, que es como que trata a la persona solo en cuerpo y no en espíritu, digamos, como llegar a la esencia de qué es lo que le está pasando a la persona. Claro, porque lo que pasa es que el enfoque que nosotros tenemos del estudio universitario de la medicina, los últimos años, ha estado enfocado básicamente en lo que se aprendió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, este tipo de medicina que uno estudia en la universidad, el término más correcto, y se lo saco aquí a mi colega Ivo Vukusic, que usa muy bien ese concepto, se le puede llamar medicina industrial, que es lo que uno aprende, ¿ya? Que es parte del concepto más materialista para entender las cosas, los problemas, y por la misma razón el ser humano es reducido como una imagen de una máquina biológica que requiere soluciones maquinistas biológicas, llamémoslo así, ¿ya? Sin embargo, antes de que ocurrieran las guerras mundiales, ya había un enfoque más integral del ser humano, pero en la medida que ocurrieron estos fenómenos bélicos, la medicina o las medicinas blandas que llamaban antiguamente, como la terapia floral, la homeopatía, la acupuntura, quedan en un estado de sueño. Y después, en los años 70, en paralelo a la psicología humanista tan personal, empiezan a despertar este tipo de formas de hacer medicina. Bueno, y llegamos a lo que está sucediendo ahora, que están de alguna manera encontrando su espacio para atender a un ser humano con necesidades diferentes a las que Exacto. tuvo en ese Y momento. completo, o sea, porque nos estamos tratando de entender desde las emociones, desde qué es lo que nos pasa, desde qué es lo que vivimos diariamente Sí, y cómo eso nos afecta para el funcionamiento de nuestro cuerpo. claro, Y sobre todo también lo que vivimos en la naturaleza, porque también estamos muy alejados de la naturaleza y sí. la fitoterapia y todas las hierbas que hoy tenemos también son parte de la medicina y que nosotros tampoco las sabemos ocupar. Claro, Cuéntanos un poquitito con respecto a lo eso. que pasa es que en primer lugar, claro, nosotros hablamos de ecología habitualmente y nos vemos que el ser humano es parte de un ecosistema y que el cuerpo también es un ecosistema en sí mismo. Entonces, no tendemos a tratar los problemas de salud
viendo al ser humano como un ecosistema. Si lo viéramos como un ecosistema, posiblemente, bueno, ya se está haciendo de a poco, ¿ya? Por ejemplo, con todo lo que es el estudio de la microbiota, por ejemplo, de la utilización de probióticos actualmente, ¿no? Para tratar la flora y fauna intestinal que tenemos. Se está haciendo algo en relación a eso. Pero todavía no tenemos un concepto ecológico de lo que significa ser humano y lo que significa el espacio del ser humano en todo este contexto que llamamos vida, ¿ya? En ese sentido, hay diferentes herramientas y una de las que me gusta a mí trabajar es la utilización de plantas medicinales, ¿ya? ¿Qué se puede entender que son las plantas medicinales en última instancia? Si lo vemos en términos ecológicos, uno puede entender que son unidades de información, básicamente, que hacen referencia a el orden natural de la existencia nuestra como seres naturales o seres biológicos, ¿ya? Entonces, cuando uno se relaciona con las plantas, en este caso como si fuera un fármaco, que es una manera de utilizarla, uno obtiene una información que permite que nuestra relación biológica natural se vuelva a restablecer nuevamente. Eso es un poco la imagen que te puedo decir de las plantas en general. Es como que nosotros somos naturaleza, estamos incorporados y deberíamos siempre estar en contacto con la naturaleza. Es O sea, es el llamado. Ahora, sí hay personas que dicen que finalmente todo es naturaleza, hasta lo que nosotros creamos es naturaleza también. Pero sí diría yo que en este último tiempo, especialmente con el auge tecnológico impactante que hemos tenido, el ser humano se ha adaptado más a la tecnología que la tecnología está al servicio del ser humano, no está sucediendo al revés, ¿ya? Entonces, ¿en qué se traduce? Un estado muy común actualmente es la fatiga crónica, ¿ya? Y claro, tenemos la imagen de que el ser humano está fatigado porque no se la puede, pero en realidad está fatigado porque está tratando de adaptarse constantemente a una forma de existencia tecnológica que avanza a una velocidad que no es natural. Exacto, entonces, claro, hoy día justamente conversábamos eso, que es como toda la gente está cansada, estamos todos cansados, Sí. entonces ¿cómo seguimos adelante? Porque en qué minuto nosotros mismos tomamos conciencia y decimos ya, bueno, paro o bien cambio el estilo que tengo o tomo las cosas de una manera distinta, pero también está lo que dices tú, que es como esta tecnología que viene y es como cómo me subo y parece que estuviéramos arriba de la rueda y somos un ratoncito todo el rato. ¿Cómo hacemos? ¿Qué consejo nos das desde esta medicina natural con las hermosas plantitas que tenemos? ¿Cómo llegamos a ella? Quiero que, no sé, nos aclares cómo podemos romper un mito que he escuchado, no sé si es un mito, tú nos vas a aclarar, eres el experto, que por ejemplo que dice, para que te haga bien la verdura tienes que comerte no sé cuánto, un camión entero de verdura, claro. Para que te haga bien una hierba tienes que consumirla por mucho tiempo. ¿Es verdad eso? Eso depende en realidad, porque lo que pasa es que yo creo que por un tema de desconocimiento no se educa a la población a utilizar estas herramientas. Por ejemplo, una manera muy útil de utilizar las plantas es un formato que es el formato homeopático, ¿ya? Que el formato homeopático es un formato que me gusta mucho porque es económico, es accesible, es fácil de usar si uno aprende a utilizarlo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que requiere? Es un sistema que es operador dependiente, depende de la persona que lo utilice para que funcione. Pero, por ejemplo, estos medicamentos son terapias a través de estímulos, ¿ya? Entonces, hablarse de algunas personas que la han encontrado la homeopatía, pero no lo voy a hacer ahora, ¿ya? Pero si uno aprende a utilizar adecuadamente un medicamento, por ejemplo, la árnica montana, que es una planta de una familia que se llaman compuestas, son las margaritas, ese tipo de flores son de las compuestas, son flores que tienen una enorme fuerza vital, y ahí tenemos la árnica montana, está por ejemplo la echinacia, está el cardomariano, la alcachofa, la manzanilla, ¿ya? Todas esas son plantas de esta familia, son plantas que tienen mucha vitalidad, ¿ya? Y todo lo que hace referencia a la vitalidad hace referencia al hígado, a las articulaciones, a los músculos, a los tendones. Entonces, la árnica, que es una de estas plantas, si uno la utiliza homeopáticamente, me refiero a una forma de preparación específica, y la utiliza con una determinada frecuencia de tomas, uno puede obtener un resultado bastante intenso y bastante rápido. Entonces, la gente dice que la medicina natural es lenta. O sea, no sé si es lenta exactamente, hay que saber utilizarla adecuadamente. Claro. ¿Y cómo, por ejemplo, si yo tengo en mi casa varias plantas medicinales, que son como las más conocidas y que además las conocemos, bueno, por
la receta de la abuelita. Siempre Claro, que sí. la abuelita, no sé, cualquier cosa, sacaba la hierbita y Sí. te hacía un tecito Sí. y te recuperabas. Claro, También se conocen mucho más como que son para problemas digestivos. así lo Pero, conoce la gente. claro, pero hay una amplia gama que nosotros desconocemos y que las plantas están ahí Claro. y cómo las podemos, cuál es el acceso y cómo las podemos utilizar nosotros. Bueno, primero hay que entender qué es lo que sucede. La naturaleza para actuar necesita que dispongamos de energía para que funcione. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos una cantidad de energía ilimitada para funcionar en este plano físico, a menos que hagamos algún tipo de prácticas como Qigong, como pranayama, técnicas de respiración o de contemplación. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Entonces, no tenemos una energía ilimitada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Hay formas en las cuales el cuerpo pierde energía que si disponiera de ella, si tuviera a disposición esa energía, podría recuperarse más rápido. ¿Ya? Entonces, y justamente está hablando sobre eso anteriormente. Una de las pérdidas de energía importantes detrás de la digestión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si una persona está enferma, ¿ya?, y quiere utilizar una planta medicinal, una de las formas de hacer que la planta actúe más rápido es disminuyendo el proceso digestivo. Y eso significa restringir la alimentación. ¿Ya? Mira. Entonces, por Que ejemplo, siempre está el dicho, es como el que come no muere, o sea, si tú claro, estás enfermo, sí, es como, eso es enfermo que cierto, come no muere. claro, Sí. pero por ejemplo una persona que está, yo siempre recomiendo, si la persona está con una gripe, por ejemplo, que es un proceso que no es mortal, dependiendo de la edad, por supuesto, si tiene alguna condición inmunológica, pero en general un estado gripal, un resfrío no es algo tan fuerte, la persona lo primero que va a tener es una pérdida de apetito, natural, ¿ya? Que los niños lo tienen muy natural también, y tratamos de enchufarle comida porque nos da miedo, ¿ya? Claro. Entonces, primero que deje de comer, ya que se hidrate bien, y en ese momento uno utiliza una planta medicinal, por ejemplo el tilo, que tiene un efecto sudorífico, es una planta que desintoxica, o sea, es un árbol que desintoxica, las flores de tilo se pueden tomar con infusión, con miel. Si uno hace ese proceso de sacar la alimentación un rato, no son un día, una cosa así, no es mucho, o 2 días, o comer muy poquitito, al hacer eso la planta actúa muchísimo más rápido. ¿Ya? O sea, es al revés de lo que uno hace, porque generalmente uno dice que si uno no come va a perder energía, claro, y entonces es todo lo contrario, hay que darle ese espacio energético al claro, cuerpo para que recepcione lo que tú estás tomando. Cuando uno está enfermo, en ese Claro. sentido. No estoy diciendo tampoco que uno no tenga que comer nunca, eso no es la decisión, es que en ese momento, cuando la persona está enferma, su cuerpo necesita energía disponible para reparar y desintoxicar. ¿Ya? Si no lo hace, va a demorarse mucho más tiempo. Entonces, si una persona, por ejemplo, que es bien interesante esto, muchos mecanismos de reparación del cuerpo tienen que ver con la inflamación. ¿Ya? Que Entonces, está de moda. Hoy en día estamos todos con inflamación, y dolores de articulación. Ok, perfecto. Entonces uno lo puede interpretar como algo negativo porque es incómodo, pero desde una perspectiva natural, si el cuerpo está con dolor o si una persona está eliminando secreciones nasales o está con diarrea, se está desintoxicando. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si la persona en ese momento empieza a comer mucho, se va a cortar el proceso de desintoxicación y se le van a ir los mocos, se le va a diarrea, pero no porque se mejoró, sino porque se frenó el proceso. ¿Ya? Y cuando tenga la posibilidad de descansar, que esa es otra fuente de energía, se va a activar ese proceso nuevo. Por eso muchas personas cuando están trabajando y van de vacaciones, empiezan a enfermarse. Porque como el cuerpo, descansan, claro, el cuerpo toma esa exacto, energía. el cuerpo, efectivamente, Entonces, sí. ahí tú puedes usar plantas, por ejemplo, como te decía, el tilo, es una alternativa. El diente león, que le tengo tanto cariño porque es una planta hepática, de mucha protección hepática. De hecho, yo recomiendo, si tienen la posibilidad de macerar hojas de diente león, el diente león, con eso se puede hacer que crecen en todos los patios, sí, en todas partes. El aceite de diente león ayuda a relajar la musculatura. Entonces, pueden hacer masaje con aceite de diente león, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? A ver. Bueno, muy simple. Lo más sencillo, se puede tomar un recipiente, una jarra, por ejemplo, pongamos de 500 ml o medio litro por ejemplo, como las de mermelada, ¿ya? Sí. Y en ese caso se puede colocar una cantidad que puede ser aproximadamente 3/4 del frasco en el caso de hojas de diente león, ¿ya? Que pueden ser en este caso frescas o pueden ser Comprar en paquetitos también. en paquetitos secos, no hay problema, es más fácil que sean secas. Okay. Se llena hasta, como te decía, 3/4 del frasco y se rellena el resto con aceite de oliva o aceite de almendra o algún aceite comestible, pero no recomiendo los aceites refinados, sino que los que sean aceites prensados en frío. Y eso se deja macerar un periodo de 28 días, un mes lunar completo.
¿ya? Se cuela después del mes y eso está listo para utilizarse como para masaje, por ejemplo. Maravilloso, Ese es un maravilloso. ejemplo que lo pueden utilizar, ¿ya? Sí, Y si no, se puede tomar en forma, por ejemplo, de infusión también, o la raíz de denteleón tiene un efecto sobre los riñones también sobre importante. los riñones he Entonces escuchado mucho, se sí. puede cortar en pedacitos y se hierve, eso sí. ¿Ah? Se hierve Sí, las raíces, las semillas y las ramitas se tienen que hervir, por si acaso. siempre se tienen que hervir porque yo había escuchado que, que las hierbas como que tenían que estar en una temperatura que no fuera hervido para que hicieran efecto, ¿no es Depende de así? la parte de la planta. Si son Ah, hojas blanditas, si son flores, ya, se puede como infusión, que es poner agua caliente. ya. Pero si es una parte dura, hay que hervirla. ¿Ya? Otra Ah, alternativa es rallar la raíz. Si rayas la raíz, queda más expuesta al agua caliente, como por ejemplo el jengibre, sí. que si lo rayas, claro, es más fácil que el agua caliente. Pero si son rodajas de jengibre, lo ideal es hervirlo. Ah, Eso es una decocción. Y eso se demora entre 5 o 10 minutos de ¿y el decocción. jengibre para qué nos sirve? Bueno, el jengibre tiene bastantes efectos positivos, además de la gente lo usa para los resfríos, pero es una planta adaptogénica. ¿Qué quiere decir eso? Existe bueno, están de moda los adaptógenos en este momento. En el tiempo que lo estudian, la gente no los conocía mucho. Son plantas que crecen en ambientes donde no hay mucha amabilidad nutritiva para la planta. Entonces, la planta, cuando se siente estresada, en vez de enfermarse, libera principios terapéuticos que cuando uno los consume, uno tiene la capacidad de adaptarse mejor al ambiente. ¿Ya? Uy, toqué el micrófono. ¿Ya? Y en el caso del jengibre da esta posibilidad de adaptación. Esa es una cosa que es interesante de conocer. Ese es un ejemplo. Hay otras plantas también que pueden utilizarse como la chisandra, que son plantas ya que no son naturales de acá, que se traen también. Pero también las plantas que tengan efectos sobre el hígado van a tener una acción que nos permita adaptarnos al estrés. ¿Ya? ¿Y el jengibre entonces para qué sirve? Sirve para mejorar la fuerza vital, para mejorar la transición al estrés y también se usa para manejar las náuseas a propósito. Ese es un efecto que está demostrado. Se usa en gestantes, en personas que están en lactancia. Las infusiones de jengibre con miel ayudan a bajar muchísimo las náuseas. Y si le da miedo utilizar planta, hay opciones también homeopatizadas de la planta, también, sin ningún problema. Ahí se reduce al máximo la posible toxicidad que la gente le tiene tanto miedo a las plantas, pero el consumo de medicamentos como paracetamol, que son igual O o más sea, tóxicos, los sí. consumen en cualquier parte. Mucha gente le tiene miedo a las plantas, pero por desconocimiento. Exacto, sí. ¿Y cómo crees tú que nosotros podríamos acercarnos más a las plantas? O sea, bueno, leyendo, sí, obviamente investigando, pero ¿cómo crees tú que a las personas nos podría llamar más la atención, quizás como teniendo un contacto más con uno mismo, conociendo nuestro cuerpo o experimentando? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que, a ver, estamos acostumbrados a pasarlo todo por la cabeza. Entonces queremos respuestas armadas para los problemas, porque, como dije una vez en uno de los podcasts que estoy haciendo actualmente, a Oye, sí, tú propósito, estás haciendo unos muy buenos la caja del con panda, Jorge con Alice, y Jorge Elías. sí, y bueno, ¿eres doctor Panda o no? Yo soy doctor panda, sí. ¿No se lo que soy panda? Sí, Sí. doctor panda. Igual que como Son muy panda. entretenidos, se los Igual que Kung Fu recomendamos, sí, Panda. pero 100% son, pero hay un contenido maravilloso y así que los tienen que ver, se los Sí. recomendamos. Bueno, me explicaba que el ser humano tiene miedo a la incertidumbre, entonces quiere respuestas rápidas. Y en el fondo la idea sería que la persona quisiera la experiencia. Entonces, por ejemplo, manejar una crisis de ansiedad con terapia floral es una experiencia muy potente, o con homeopatía. Ejemplo, si una persona, no sé, está muy triste porque tuvo una pérdida, pasó un mal rato, estuvo muy... algún tiempo, no, la echan del trabajo, no sé cuáles cosas que pasan actualmente, una forma que se puede hacer para manejar la crisis es con una preparada de flores que se llama Rescue Remedy, ¿ya? Sí, De flores de Bach, que de tiene flores 5 de Bach, flores, ¿ok? sí. De ese preparado, de ese frasco, pueden poner un vasito con agua como este tamaño, con esta Ujú, cantidad de agua, y le pueden poner 7 gotas del Rescue Remedy, ¿ya? correcto. Y con reloj en mano, se acercan a la persona angustiada y que se tome un sorbo cada 15 segundos. Cada 15 segundos y después juntos contamos 1, 2, 3 hasta 15, otro sorbo, otro sorbo, otro sorbo, otro sorbo. Y en ese proceso, en unos 10 minutos, la crisis de angustia va a pasar. ¿Y qué le recomendamos después a la persona? Después de eso, bueno, tiene que contar lo que le pasó. Porque no va a estar tomando la gotita ahí. No, después, una vez que sale de la crisis, se puede ayudar con otras flores, o lo primero es que la persona diga lo que le pasó, Claro, porque claro. eso para manejar, es como explicar parte del botiquín que uno puede tener Bueno, para las crisis eso. también aparecen como cuando uno está como en un estado de estrés sostenido, baja ese estrés, el cuerpo como que se permite manifestar la crisis y viene, porque generalmente la persona con crisis de pánico
expresan de que no estaban con ningún pensamiento, ni estaban como en su periodo más tranquilo, por decirlo de alguna manera, y aparece la crisis. ¿Por qué sucede como ese pic donde nosotros estamos como en un periodo de tensión, donde claro, generamos mucho cortisol también, y el cuerpo en el minuto en que ve el descanso, se permite enfermar? ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que como hablábamos de la imagen de la persona que se enferma el fin de semana, también las reacciones físicas, por ejemplo, como temblores, llanto, son formas de desintoxicación también. Ah, es una ¿Ya? forma natural que el cuerpo Que el tiene cuerpo, de... claro, pero nos da miedo, porque pensamos que la persona que se pone a llorar como que va a caer en un pozo sin fondo y no se va a levantar nunca. Esa es la fantasía que tenemos habitualmente, ¿ya? Pero no es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo no estoy diciendo que la terapia floral sea la solución para la crisis de pánico, pero sí puedo decir que una persona que está experimentando una crisis emocional de ese nivel, es muy probable que esté experimentando en la vida un proceso que se llama disolutivo, de disolución, ¿ya? O sea, todos pasamos por momentos en los cuales la estructura de realidad se nos cae, y cuando sucede eso, experimentamos la sensación de muerte, ¿ya? Si yo hago esa experiencia de muerte en un contexto de contención, posiblemente no va a ser vivido como una crisis de pánico, ¿ya? Ejemplo, si yo estoy en una ceremonia de ayahuasca, un ejemplo que hay gente que puede que no le guste este tema, pero existe la posibilidad de hacer ceremonias con ciertas plantas, donde hay un contexto de protección, hay un círculo de protección, hay música, hay un lugar cerrado, calientito, tranquilo. En ese momento la persona con la ingesta de las plantas puede sentir que su realidad se está disolviendo, que se está muriendo, ¿ya? Pero como está en un contexto de música, protección y respiración, se permite esa experiencia. Si yo tengo esa experiencia en la cola del supermercado, eso es una crisis de pánico. Exacto, no la podéis No, tener ahí, no no se podéis puede llorar, tener, no te no puede podéis llorar. desesperar, entonces No, tienes la sensación que vas a perder el control claro. y más encima te vayas a morir ahí en la fila del... Y nadie te ayuda. Ese Y es el detalle exacto, máximo de la además, crisis de claro, y pánico. que estáis Claro. solos, sí. Pero por eso te digo que depende, entonces hay formas de apoyar este proceso, pero la persona que está viviendo esa crisis está en un proceso disolutivo, o sea, algo de su realidad se está muriendo y la persona no lo está viviendo y no puede hacerlo sola, le cuesta mucho. Una vez que uno hace el acompañamiento, se entiende lo que está pasando, claro, las crisis empiezan a bajar notoriamente, ¿ya? Pero habitualmente lo que yo veo es un tipo de proceso disolutivo en su biografía. Claro, y Importante. ahí tiene que entrar como como en la comprensión de qué es lo que está viviendo y Sí. claro, estas terapias de las flores y de las plantas lógicamente nos ayudan un Van a montón ayudar, van a ayudar, para ir nosotros también procesando de una manera mucho más tranquila, por porque supuesto. tampoco queremos tomarnos las pastillas y quedar en otro estado que además nos va a alterar. Ahora, yo no estoy en contra de las pastillas por si acaso, ¿eh? ¿Ya? El medicamento químico es una ayuda ¿Mm? que si se usa de manera correcta y la persona está en un estado de conciencia, no va a ser un estorbo en su proceso, ¿ya? Perfecto. O sea, ¿qué quiero decir? Si un ejemplo muy básico, ¿ya? Eh, a ver, hay muchas personas que no quieren darle antipirético a los niños cuando tienen fiebre, ¿ya? Ya. Pero si estamos, no sé, 12 de la noche, el papá nada más están agotados, están hechos pedazos, la guagua no para de llorar, ya, ponemos un paracetamol, ¿ya? Y no pasa nada, no le van a destruir el karma a la guaguita por hacer eso, ¿ya? Eso es como la imagen, pero si la persona está convirtiendo el medicamento en una muleta permanente y no hace ningún proceso de Ah, autoconocimiento, se claro. convierte en Toda la una... razón. No, ahí no. Pero si un ratito, y hay pacientes que pueden utilizar algún medicamento para ayuda como una muletita hasta que se fortalezca su musculatura Claro. y después se saca. Y no hay problema. No hay problema en ese sentido. Toda la Si la razón. persona participa en eso, si la persona quiere que le quiten la emoción y seguir adelante con su vida, igual posiblemente hace un candidato de utilización permanente de Claro. este Y tipo en de algún minuto sustancias. el cuerpo habla antes que Ya, el sí, cuerpo claro, pero sabe. iba a usar otra sustancia seguramente. Eso es lo que va a hacer. Ah, Iniciar claro. el cuerpo, va a usar Vamos, sí, analgésico. bueno, Y así vamos se convierte en aumentando. una Claro. farmacia de medicamentos. Por eso es importante que, independientemente de usar plantas medicinales, homeopatía, terapia floral, que la persona se comprometa a conocerse y hacer un proceso personal para conectarse con su bienestar, básicamente. ¿Y por qué digo eso? Porque es algo muy íntimo, muy personal el camino. Entonces, tenemos una imagen de que la realidad se reduce en dos cosas. Tener cosas y que no me las quitan. Eso se reduce todo lo que estamos viendo en este Sí, momento, todo el ¿ya? rato. Y resulta que, si uno lo ve por último desde la perspectiva racional, eso no es suficiente, ¿no es cierto? Y por esa razón estamos teniéndolo, o estamos
viviendo lo que estamos viviendo en este momento, por esa visión como reduccionista de las cosas, y empiezan a haber este tipo de problemas. Si uno tiene claro que la vida va por otro lado, posiblemente el enfermarse se ha convertido en una experiencia menos frecuente. Si la persona no quiere conectarse y quiere seguir con la vida igual, con ese propósito, tener y que no me lo quiten, posiblemente se va a enfermar con más frecuencia o posiblemente se convierta en una persona enferma crónica. Claro, ahí nosotros tenemos que evaluar cuál es la consecuencia, en definitiva, de qué es lo que decidimos hacer. Porque, sí. Como dices tú, es algo, un propósito personal. Y también enfermarse también es una experiencia, ¿eh? También lo es. Ahora, no estoy diciendo yo que la gente que está enferma son unos flojos y como que no se quieren conectar. Lo que sí estoy diciendo es que cuando la persona tiene una enfermedad, haga el ejercicio de tratar de, antes de expulsarla, como de comprender qué función está cumpliendo en su Eso es súper interesante porque el síntoma o la enfermedad cumple una función mensajera. Claro. Entonces, si nos puedes comentar un poco, y bueno, y también no quiero que se me olvide, que tú hablaste sobre las energías. Creo que eso también es súper importante. Entonces, no sé si nos puedes como complementar con respecto a eso. Bueno, sobre la primera pregunta, repítela. Sí, sobre la enfermedad, porque el síntoma y la enfermedad es un mensajero, que claro, es lo que tú acabas de decir, sí. que es como antes de seguir tomando pastillas o tomar esta decisión de cómo sigo, claro. Tomar conciencia de cuál es el mensaje o por qué me enfermé o para qué me enfermé o qué me está comunicando mi cuerpo o qué está expulsando mi cuerpo. Ya, también. vamos con esa pregunta primera, Sí, esa imagen primero. sí. Yo puedo utilizar la imagen que se aprende en terapia floral. ¿ya? En terapia floral de Bach se parte de la base que nosotros somos una conciencia haciendo una experiencia en este mundo físico y para eso tenemos ciertas herramientas, dentro de las cuales una es el cuerpo físico y otra es una estructura que se llama personalidad. ¿ya? Y esas dos estructuras obedecen a un núcleo que es nuestro, que es el alma, y ese núcleo que es el alma se conecta con la fuente de la cual provenimos nosotros. Esa es un poco la imagen. ¿ya? ¿Y qué sucede? Cuando uno está en conexión con esa fuente, a través del alma, en general no hay grandes problemas. Pero cuando uno se desconecta de esa fuente y empieza a vivir una vida de una manera como discordante a la naturaleza de la cual cada uno es, va a ocurrir la enfermedad habitualmente. Primero un desequilibrio emocional y después un desequilibrio físico. ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Al reconectarse con la fuente o con lo que uno es. ¿Cómo le llamamos a esta fuente? Para ponerla un poco más concreta. Yo sé que es que no quiero difícil, utilizar términos pero religiosos porque si no lo pueden confundir así. Pero, no importa, llamémosle como todos los nombres ya, que le podamos dar. como Energía, Dios, universo, Dios, si quieren llamarlo ya, de la manera que sea. Claro. Pero en el fondo todos provenimos de un origen. Claro, ¿ya? como esta fe intrínseca que uno podría tener. Se puede interpretar así también, claro. En varias maneras. Entonces, de alguna manera, venimos a cumplir una experiencia en este mundo. ¿Ya? Eso es lo más importante. Una experiencia que es intransferible, no sabemos cada uno tiene que encontrar la suya. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy viviendo de una manera que no es concordante con ese propósito personal, se produce un cortocircuito. Perfecto. Y ese cortocircuito uno lo puede sostener un tiempo, pero cuando ya no es posible, empiezan a ocurrir este tipo de trastornos físicos. ¿ya? Yo diría, bueno, ¿y los accidentes? Bueno, los accidentes a veces también tienen que ver con un cortocircuito que la persona está experimentando, también, a propósito. Yeah. O las intoxicaciones también pueden tener que ver con eso también, ¿ya? Porque la gente se pega, pero intoxicación es algo involuntario. Depende del contexto también. Esa es otra imagen. Sí, eso da para mucho. No, eso da por tipo de análisis. Sí, ¿ya? Sí. Ok, pasa eso, ¿y qué es lo que sucede? En general, la persona que cuando tiene un problema de salud puede utilizar herramientas como plantas o como otro tipo de ayudas terapéuticas, y eso que va a facilitar que la persona pueda entender más profundamente qué cortocircuito la persona está teniendo para poder restablecer ese flujo, llamémoslo, de la existencia que está teniendo. ¿Qué planta, por ejemplo, nos ayuda a eso? Son muchas, que depende del conflicto. Porque el cuerpo humano, y esto en visión astrológica, es un reflejo completo del zodiaco, de todas las constelaciones que nos rodean en la órbita del Sol, que eso es lo que llamamos signo solar. Ya, eso es muy interesante. ¿Ya? Soy ignorante. Cuéntanos un poquito porque claro, es demasiado interesante para perderlo. Que es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos son 12 temas distintos que uno tiene. ¿ya? Y, ¿qué pasa? El cuerpo es un reflejo de esos temas también. Entonces, la ubicación del problema de salud tiene que ver con ese ámbito de la experiencia.
¿sí? Entonces, por ejemplo, Perfecto. ya un ejemplo que voy a dar, pero no quiero generalizar tampoco. Ya. Por ejemplo, hay ciertos problemas como los hemorroides, por ejemplo, Ya. ya que son súper frecuentes actualmente, ¿ya? Que están en la zona rectal anal. Esa zona rectal anal tiene relación con un signo que se llama escorpión, ¿ya? Y Escorpio tiene mucho que ver con las fuerzas, unas fuerzas de un planeta que se llama Marte, que está asociado a la agresividad, a la capacidad de poner límites, ¿ya? Y la capacidad de dirigir la energía a una determinada dirección o propósito. Cuando la persona de alguna manera no logra encaminar esa energía, se produce una emoción que se llama frustración. Y si la persona no es consciente de esa frustración, se puede reflejar en el cuerpo. Claro. Se Por- encapsula y el cuerpo lo muestra. y en este caso, escorpiónicamente en la zona rectoanal, Ay, perfecto. ¿Y de Tauro? garganta. La garganta. Garganta, ¡Ay, sí! totalmente. Todo el rato. Garganta, ¿Verdad? totalmente. Entonces, Sí. esto está el tema Tauro con la garganta, Sí. el decir lo que uno piensa, el tragar algo o no tragarlo. Entonces, son imágenes que están ahí presentes, y se pueden trabajar. Eso es lo interesante de poder hacerlo. Entonces, el cuerpo va a estar dando mucha información. ¿Y qué hierbita hay que tomar Depende, para la garganta? y damos un ejemplo, como que son ejemplos, insisto, no Sí, quiero generalizar. sí, son ejemplos. Son Todas estas ejemplos, son. ¿ya? No, pero por ejemplo, ya cuando uno trabaja con la garganta, uno utiliza plantas que son mercuriales, se refiere. De mercurio se referencia a plantas que movilizan cosas que están estancadas habitualmente, ¿ya? Entonces, mira, ahí uno puede utilizar, habría que pensar algunas, es que hay más que plantas, uno utiliza minerales, por ejemplo, ¿ya? En la medicina antroposófica utilizamos un mineral que es el cinabrio, que es un tipo de mercurio homeopatizado a propósito, no está, quiere decir que no hay partículas químicas tóxicas, ¿ya? Ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, hay una planta que es mercurial, que es el berro, que puede sonar extraña, el nasturtium se llama, ¿ya? Y hay un preparado que usamos en medicina antroposófica que está hecho con berro, y este berro es regado con una solución homeopática de mercurio durante un periodo de 3 años, ¿ya? Se cosecha ese berro, se hace un compost con ese berro, se planta un berro en ese compost y con ese se hace el medicamento, Ah, o ¿ya? Que es sea, un medicamento que conduce las fuerzas de mercurio, o sea, que son las fuerzas de la garganta, ¿ya? Y ayuda a movilizar, por ejemplo, movilizar. en el caso, por ejemplo, no sé, sigamos con el mismo ejemplo para De la tomarlo garganta. desde mi signo, claro. Ujú. Ya, está bloqueado. ¿Qué sintomatología podría desarrollar? Bueno, amigdalitis, faringitis, rinofaringitis, tortícolis, por ejemplo, ese tipo de problemas. Podrían haber problemas en la tiroides, por ejemplo, ¿ah? O Ah, problemas a la columna cervical, por ejemplo, discopatías cervicales, artrosis cervicales. exacto. Todo ese tipo de cosas pueden estar ahí. Ahora, la persona no tiene que ser Tauro para que le tenga un problema en el cuello, No, sino que porque es puede, por los astros, dices tú, por porque la persona puede vivir un proceso Tauro en su vida, por ejemplo. ¿Se Ah, fija? perfecto. ¿Ah? Además, bueno, ya actualmente decir astrología es más fácil, porque la gente entiende lo que significa signo solar, entiende lo que significa ascendente, entiende lo que significa luna, es más fácil, ¿ya? Pero cuando la persona nace con un signo solar, en este caso si tu signo es Tauro, posiblemente todo lo que se relaciona con el cuello es un área que hay que cuidar, hay que proteger, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, algo que ayuda mucho, te lo recomiendo para cuando, por ejemplo, estés mucho expuesta al hablar, ¿ya? Por ejemplo, después puedes hacer unas compresas que se hacen con limón, ¿ya? Que se toma el limón, se corta en rodajas, ¿ya? Y se hace una especie como de compresa, se ponen rodajas de limón así, ¿ya? Y se coloca de esta manera en el cuello. Y se pone tibio, se hace habitualmente, ¿ya? La capacidad de los cítricos de reducir la inflamación es muy buena. Entonces, cuando uno le duele la garganta o la tiene muy apretada, el utilizar cítricos en forma de rodajas en una compresa o en una especie de toallita o una gasa ayuda Ajá. mucho a desinflamar. Ahí tenemos un ejemplo. Ah, ¿Ya? maravilloso. O plantas como la caléndula, por ejemplo, también La ayudan. caléndula, sí. La caléndula chinita y la manzanilla, que es pariente también de la chinita, tienen propiedades antiinflamatorias, entonces se pueden hacer colutorios, gárgaras con esas plantas también. O con el propóleo, que es una sustancia de origen vegetal, pero procesada por las abejas en este caso, que también tiene propiedades que ayudan a movilizar, ¿ya? Entonces, O ¿qué sea, muy sucede? bueno consumir miel ahí. Claro, en su justa medida, por supuesto. Entonces, ¿qué va a suceder habitualmente? Que la persona, cuando trata la garganta, va a empezar a hablar más y va a empezar a decir lo que piensa y lo que le molesta, lo más probable, ¿ya? Y cuando hace eso, la garganta se descongestiona habitualmente. Perfecto. Y si entonces si la persona está como con un bloqueo, la persona va a presentar el síntoma, ¿o no? Primero van a tener síntomas anímicos. ¿Ya? Y si se sostienen en el tiempo, van a tener síntomas físicos, lo más probable. Claro, que ahí viene la amigdalitis, que es como Claro, la que parte es la más concreta que sería la de... resolución de un conflicto habitualmente que está ocurriendo ahí con la amigdalitis. Ya algo se liberó en ese momento.
Perfecto. O sea, la posiblemente. amigdalitis sería buena porque significa que algo sacó, ¿no? No quiero decir bueno o malo porque O no quiero en generalizar, resolutivo, ¿qué sino significa es una entonces? forma resolutiva que hay que tratar, por supuesto. Igual. Hay que tratarla igual. Ya, Hay que tratarla igual porque si es un proceso muy incómodo y que se puede agravar, por supuesto que hay que tratarla. claro. Pero sí, si la persona hace el proceso de entender un poquito más, posiblemente el proceso de inflamatorio va a ser diferente. ¿Ya? Claro. Entonces, todas las partes del cuerpo dan información sobre algún evento que está ocurriendo en su biografía. Todos están diciendo información. Entonces, la persona está invitada a conocerlo y a Qué conocerse. interesante, claro, qué interesante, porque imagínate si cada parte de nuestro cuerpo nos está entregando información y cuando algo no está funcionando, viene el síntoma o viene la enfermedad, y si uno pudiera entrar ahí, o sea, qué maravilloso es tener esa información. Bueno, la idea es que estemos abiertos a observarlo. Yo creo que tampoco se necesita tanto conocimiento porque hay disponible mucha información, pero sí creo que el observarlo, el conocerse físicamente, el darse tiempo para hacer eso, es algo que es necesario en todas las personas. En Y realidad. emocionalmente, porque tú también decías que estaba relacionado justamente, ya como dimos el ejemplo de la garganta, que estaba Claro, relacionado con el comunicar, con el claro, decir, con... claro. Entonces también tiene que ver con un tema de las emociones ahí. Siempre, siempre están las emociones incluidas. Lo que pasa es que desde esta perspectiva la emoción es un mensaje que está diciendo que la persona necesita ir en una determinada dirección. ¿Ya? Y si la persona no hace caso de eso, se produce un cortocircuito. Perfecto. Y si tú estás bien, no vas a tener sintomatología. ¿Eso Eh, se podría decir claro, eso? si no hay un conflicto, no debería ocurrir una sintomatología mayor. No debería, o, por ejemplo, si la persona se da cuenta que no dijo lo que quería decir y lo asume y queda tranquila con eso, no va a avanzar. Pero si la persona, claro, se traga, se muerde esta emoción, se cuestiona a sí misma, se queda en silencio, no lo comunica a nadie, por supuesto que el cuerpo va a empezar a hablar finalmente. Perfecto. O ¿Mm? sea, es tranquilidad, digamos, de que uno no presente síntomas, digamos, o no se enferme. Sería una tranquilidad para uno para decir, bueno, significa que voy como en coherencia, voy en un buen Puede camino. ser, pero también hay personas que puede que no tengan síntomas porque su cuerpo está muy débil. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué es lo que ¿Puede ser que sucede? uno nunca se enferme? Como, En general es difícil que eso suceda, pero ¿ya? porque que uno tenga síntomas intensos, fiebre, dolor de cabeza, cosas así, quiere decir que el cuerpo tiene vitalidad, que está reaccionando. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hay una enfermedad que es el cáncer, uno de las señales que empiezan a disminuir es lo que se llama curva térmica. ¿Ya? El cuerpo tiene una temperatura determinada que va cambiando durante el día. ¿Ya? ¿Y qué se ha visto? Que en muchas personas que empiezan a tener cáncer, su curva térmica empieza a bajar, empiezan a ponerse más frío físicamente. ¿Ya? Y medicamentos como el muérdago, que es un medicamento que se usa mucho en medicina antroposófica, una de las cosas que producen son como mini reacciones febriles en la persona. Y eso no puede decir se enfermó, y en realidad es que su sistema inmunológico se está activando también. ¿Ya? Perfecto. Entonces depende de la respuesta, porque si la persona nunca tiene una reacción para nada, para ninguna cosa, o sea, si un niño o una niña que nunca hizo fiebre en la vida, la fiebre es una forma de protección del cuerpo y con esa información el cuerpo aprende también. Si nunca se inflama, es que quiere decir que nunca estuvo haciendo un proceso Que no está pedagógico, vivo. que no está aprendiendo nada, pues, entonces sería, hay gente que se jacta que nunca se enferma, pero yo Sí, diría, sí. hay que ver ahí porque tal vez cuando esté más viejo se pega una enfermedad más o menos. Entonces mejor hacerlo cuando uno es más De a chico, poco, po. ¿no? Enfermarse de a Y poco cada, para... en pequeñas cuotas, más que en Claro, efectivo de a claro. poquito, porque, claro, o por ejemplo hay gente que dice que nunca ha tenido problemas anímicos, yo no sé si están así. Yo creo que hay personas que se conectan o se conectan menos con lo que les pasa eh, y gastan mucha energía tal vez en que no se noten. Claro. Y eso ¿Ya? también agota. Y eso agota a la larga Agota mentalmente también. claro, O entonces, sea, siempre finalmente estamos agotados por una u otra razón. porque estamos aguantando todo el tiempo y sosteniendo un estilo de vida que no nos ayuda mucho en realidad. Sí, bueno, igual un poco complicado saber cuál realmente es el estilo de vida porque nosotros también vamos cambiando, vamos mutando en el tiempo, entonces Claro, también quizás nuestro estilo tendría que irse hay que modificando, ir ¿no? probando, eso es lo que pasa, hay que ir probando porque también sucede actualmente que, por ejemplo, muchas personas encuentran un camino que les hace sentido y se aferran a ese camino inmediatamente, Claro, ¿ya? Y uno puede decir, por ejemplo, un camino de alimentación. Ese camino de alimentación en ese periodo de vida le ayudó, pero tal vez en otro momento necesita otra cosa. Entonces no se aferra a eso, ¿no? claro, uno tiene ciclos también, en Claro, que tu cuerpo también se va modificando, va perdiendo
algunas sustancias que son necesarias y también nosotros nos vamos modificando en estados anímicos. Claro. Por eso yo insisto en que no nos aferremos a un estilo o a un sistema, sino que hay que probar. Hay que probar, uno tiene que convertirse en su propio laboratorio y probando, y bueno, y ahí uno puede recomendar también, pero por eso es un tema que tiene su complejidad, porque cada ser humano tiene un camino distinto y posiblemente un tratamiento distinto también. Entonces no se puede, por eso te decía, hay plantas que ayudan, pero hay que poner en el contexto de la persona, de su conflicto, su edad, el sexo que tiene, el nivel de actividad física, el tipo de alimentación, todas esas cosas tienen que ir con la toma de decisión. Claro, como no es una receta generalizada. Ojalá fuera así, pero claro, no. Pero cuando es así, se produce un fenómeno de uniformidad. Entonces, no. Claro. Así como decía el profesor Hermógenes, que fue un profesor de yoga muy conocido en Brasil, decía que el gran problema de la humanidad es lo que se llama normopatía, ¿ya? Que todos somos normales, todos somos similares. Claro. Y no somos así, No. somos diversos, muy diversos. Y bueno, yo sé que es complicado verlo así, o más complejo, no más complicado, pero es una invitación a ver las cosas desde un lugar diferente al cual estamos acostumbrados. Exacto. Bueno, nos quedamos igual con tanta información y más que queremos saber. Quisiera que, no sé, nos pudieras entregar algunos consejos o si quieres comentar algo, comunicar algo, el espacio es tuyo porque yo ya te he preguntado demasiado y podría estar aquí horas preguntando un montón de cosas. En otra entrevista podemos, si quieres hablar Sí, de cosas más específicas, sí, no hay problema, encantado. Bueno, les puedo recomendar que escuchen nuestro podcast, yo creo que sería una alternativa. Escúchenlo, por favor. Pueden escuchar La Caja del Panda en YouTube y Spotify. Estamos haciendo un podcast muy entretenido con Jorge Alice, con un comediante argentino muy conocido aquí en Chile y en otras partes posiblemente también. Y hablamos un poquito sobre calidad de vida. Y lo otro también, hay ciertos cursos, algunas actividades que hacemos pueden encontrarnos en Escuela Botánica. Escuela Botánica y también en el Instituto Chileno de Fenomenología Médica, donde hacemos cursos relacionados con temas de medicina integrativa, medicina natural y prácticas alternativas también de salud. Perfecto, nosotros vamos a colocar la página entonces y la información que tú nos acabas de dar, porque yo también quiero hacer un curso ahora ya, o sea, quedé así, pero demasiado enganchada. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias, de verdad, una bendición poder tenerte y ojalá la podamos repetir. Por supuesto, encantado. Hay tantas cosas demasiado interesantes. Maravilloso, así que encantado. Muchas gracias, nos despedimos como siempre, un placer, que estén todos súper bien, cuídense.